Hoy día voy a hablar acerca de la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Es la teoría moderna más evolucionada de las utilizadas en derecho penal para explicar la relación de casualidad, que es fundamental no solo en el nexo que tiene la persona que se va a castigar y el resultado penado por el ordenamiento jurídico, sino que también porque esa persona se imputa o atribuye. Un poco de contexto histórico para que lo entiendas. La relación de casualidad es uno de los temas de la doctrina penal más verdaderos de cabeza dada. La producción de un delito es fruto de una serie de causas y como tal establecer cuál de ellas pueden ser consideradas como causas y por qué es algo realmente difícil, cosa que se dificulta más aún en delitos complejos como delitos de omisión o delitos imprudentes. Por ello, son múltiples las teorías que han ido la teoría de equivalencia de las condiciones, la de casualidad, la de la de cualidad eficiente. Todas ellas han ido practicando como establecer una relación de casualidad progresivamente hasta llegar a la imputación efectiva. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Imagínate que Alejandro pone una bomba en un coche y mata a su conductor. Para poder atribuir a Alejandro la muerte del conductor desde un punto de vista penal se necesita una relación de casualidad, es decir, un nexo entre la muerte y la acción de Alejandro. Bien, dicho todo esto, vamos a ver en qué consiste la imputación objetiva y en qué se diferencia de las demás. La cosa diferencial de la teoría es que considera que no solo es necesario que exista una relación de casualidad de la acción al resultado, sino que además el resultado sea objetivamente atribuible, es decir, imputable al autor de la acción. Es decir, si no es solo establecer cuando el sueño murió por la bomba, sino que la explosión de la bomba es atribuible a Alejandro. Esto en la época supuso un caso más allá de lo debatido. Entonces, para poder establecer que exista responsabilidad penal de una persona, es necesaria, según esta teoría, que concurra dos presupuestos sucesivos. En primer lugar, la eficiencia y existencia del nexo casual. Esto se había demostrar en nuestros ejemplos que el nexo del conductor es por ejemplo, se utiliza la fórmula de la conciencia o de la equivalencia de condiciones. Si la acción del autor se considera una condición necesaria, es decir, una causalidad de fallos en el primer presupuesto de la teoría y no se podría continuar el análisis. En el caso contrario, debemos pasar a examinar la confluencia del seguro por presupuesto. Esto es bastante lógico. Imagínate que el autor hubiera fallecido prematuramente, pero que nadie tiene que ver con la gente, pues en tal caso no tiene sentido conseguir una análisis que se pueda atribuir al homicidio de Alejandro. El segundo de los presupuestos es que tiene relevancia jurídico-penal del nexo casual. Esto quiere decir determinar que el resultado causado por la acción no es el mero objetivo atribuible al autor del mismo. Pero lo que decimos antes, ya que sabemos que el autor muere por la explosión de la bomba, pero ahora hay que atribuirle esa explosión a Alejandro. Aquí tenemos diversos criterios. En primer lugar, el de la operación de un riesgo jurídicamente relevante según el cual entre el resultado casual y la acción es necesario que exista especificación, relación de riesgo. En otras palabras, el resultado de objetivo imputable es cuando el resultado es consecuencia del riesgo implícito del sujeto. Sin embargo, los resultados del riesgo normal derivado de la acción no son imputables. En nuestro caso, la colocación de la bomba es el coche explota al encenderlo, tiene claramente como riesgo asociado a su explosión. Por lo tanto, la explosión y la muerte del conductor son manifestaciones del riesgo implícito. Sin embargo, justamente en ese momento, pasado un camión con bombas de butano, la explosión sea aún mayor. Las muertes causadas por esta circunstancia podría ser argumentarse que no son consecuencias del riesgo implícito de la colocación de la bomba por Alejandro. ¿Lo comprendes? En este segundo lugar, tenemos el criterio de la protección de la norma, cuyo tenor solo son imputables aquellos resultados que entran dentro del área de protección de una norma penal, es decir, aquellos resultados que se ha tratado de evitar de nuestras normas. Resultados producidos fuera del ámbito de protección de la norma no son imputables, al contrario, el autor claramente, en caso de cambio normalmente relativo a una mejor expresión y la referencia al homicidio, tratan de impedir que ocurran estas cosas, por lo que requería dentro del ámbito de la norma. Pero para que lo veamos más claro, imagínate que un empresario obliga a sus trabajadores a trabajar en un festivo, en contra de las normas sobre descanso y necesario de derecho laboral. Y estos trabajadores fallecen por una explosión, a pesar de contar con los equipos de prevención o riesgo laboral, y a pesar de evitar todo en orden. En este caso, la muerte no solo se podría atribuir al empresario de la forma objetiva, puesto que la norma sobre el Alejandro
los trabajadores no son para evitar accidentes laborales. De todas formas, conviene resaltar que la teoría de la imputación objetiva está aún sujeta al desarrollo. No existe una unidad y empleo aún para la doctrina, aunque ciertamente es la más utilizada de la actualidad. Hola. Que ahora estoy haciendo una exposición, estoy haciendo una exposición luego. Hola, 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 hola. Buenas tardes. Hoy día les voy a hablar acerca de la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Es la teoría moderna más utilizada de las en derecho penal. Buenos días. Hoy día les voy a hablar acerca de la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Es la teoría moderna más evolucionada. Buenos días. Hoy día voy a hablarles acerca de la imputación objetiva. ¿Qué es lo que... Comencemos entonces por el principio. ¿Qué es qué es la imputación objetiva? Es la teoría moderna más utilizada del derecho penal para explicar las relaciones de casualidad que se fundamentan no solo en contextos que tienen que ver con el derecho penal o con el derecho jurídico, sino que también por qué a esa persona se le imputa o atribuye. Un poco de contexto histórico progresional. Buenos días, hoy día voy a hablarles acerca de la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Es la teoría moderna más evolucionada de las utilizadas en el derecho penal.
respecto a la relación de casualidad, que fundamenta no solo en el nexo que tiene que hacer entre la conducta de persona que se va a castigar y en el resultado penado por nuestro ordenamiento jurídico, sino también en por qué a esas personas se le implica o atribuye. Un poco de contexto histórico para que lo entiendas. La relación de casualidad es uno de los temas que por doctrina penal más peores de cabeza de la producción de un delito es fruto de una serie de causas como tal, establece cuáles ellas pueden ser consideradas como causas y por qué es algo realmente difícil. Cosa que se dificulta aún más en delitos complejos como delito de omisión o delitos imprudentes. Por ello, son múltiples las teorías que se han ido dando. La teoría de la violencia de las condiciones, la de la casualidad adecuada, la de casualidad eficiente, todas ellas han ido perfilando como establecer esta relación de casualidad, población y hasta llegar a la imputación objetiva. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagínate que Alejandro pone una bomba de un coche y mata a un conductor. Para poder atribuir a Alejandro la muerte del conductor desde el punto de vista criminal se necesita una relación de casualidad, es decir, un nexo entre la muerte y la acción de Alejandro. Bien, dicho todo esto, vamos a ver entonces en qué consiste la imputación objetiva y en qué se diferencia de los demás. El rasgo diferencial de esta teoría es que considera que no solo es necesario que exista una relación de casualidad entre las acciones y el resultado, sino que además el resultado sea objetivamente atribuible, es decir, imputable al autor de la acción. Es decir, no solo establecer que el conductor murió por la bomba, sino que la explosión se es atribuible a Alejandro. Esto en la época supuso un paso más allá de lo debatido hasta entonces. Para poder establecer que exista responsabilidad penal de una persona es necesario, según esta teoría, que concurran dos presupuestos sucesivos. En primer lugar, la existencia de un nexo casual. Esto quería mostrar en nuestro ejemplo que la muerte del conductor por la bomba, para ello se utiliza la fórmula de la condición sine qua non o de la equivalencia de condiciones. Si la acción de la no se considera una condición esencial, es decir, una causa de resultado, fallaría el primer presupuesto de esta teoría. No se podría continuar en el análisis. En caso contrario, debemos pasar a examinar la consecuencia del segundo presupuesto. Esto es bastante lógico. Ya, imagínate que el conductor hubiera fallecido con un ataque del corazón que nada tiene que ver con la bomba. Pues en tal caso no tiene sentido seguir con el análisis de si se puede atribuir el homicidio a Alejandro. El segundo de los presupuestos, esto tenga relevancia jurídico-penal en caso casual. Esto quiere decir determinar que el superior pasado por la acción es o no objetivamente atribuible al autor de la misma. Es lo que decíamos antes, si ya sabemos que el conductor muere por la explosión de la bomba, pero ahora hay que atribuirle esa explosión a Alejandro. Aquí tenemos diversos criterios. En primer lugar, el de la creación de un riesgo jurídicamente relevante, según el cual, entre el resultado pasado y la acción, es necesario que existe una específica relación de riesgos. En otras palabras, el resultado es objetivamente imputable con el resultado en consecuencia del riesgo implícito de la acción del sujeto. Sin embargo, si el resultado del exceso de riesgo del norma derivado de la acción no son imputables, en nuestro caso, la colaboración de una bomba en el coche que explota el encenderlo tiene claramente como riesgo asociado a su explosión. Por lo tanto, la explosión y la muerte del conductor son manifestaciones de este riesgo implícito. Sin embargo, si justamente en este momento pasaba un camión que va de explosión sea mayor, las muertes causadas por esta circunstancia podrían argumentarse que no son consecuencia del riesgo implícito por la actuación de la bomba por Alejandro. ¿Lo comprendes? En segundo lugar, tenemos el criterio del fin de la protección de la norma, cuyo tenor solo son imputables aquellos resultados que están dentro del área de protección de la norma penal, es decir, aquellos resultados que se han tratado de evitar con esta norma. Los resultados producidos fuera del ámbito de protección de la norma no son imputables al comportamiento del autor. Claramente, en el caso de Alejandro, las normas referidas al manejo de expresión y las referencias del homicidio tratan de impedir que ocurran estas cosas, por lo que recaería dentro del ámbito a la norma. Pero para que lo veas más claro, imagínate que una empresario obliga a sus trabajadores a trabajar un día festivo en contra de las normas sobre el descanso necesario del derecho laboral. Estos trabajadores fallecen por una explosión a pesar de contar con los equipos de prevención de riesgo laboral. Y a pesar de esto, todo en orden. En este caso, la muerte no se le podría atribuir al empresario de forma objetiva, puesto que las normas sobre el Alejandro de los trabajadores no son para evitar accidentes laborales. De todas formas, conviene resaltar que en teoría de la imputación objetiva
estamos sujetas de desarrollo y no existe una unidad en su empleo aún por la doctrina, aunque ciertamente es la más